es un reto estar en este lugar escuchando a nuestra pastora y ahorita compartir esta palabra de mujeres que tenemos que tener en nosotros la influencia del poder, pero del poder del Espíritu Santo, no del poder de la mujer, como se nos dice actualmente, que las mujeres debemos empoderarnos. Y yo digo, ¿qué onda con estas mujeres feministas? Yo estoy de acuerdo con la lucha feminista. Sí estoy de acuerdo en que cese la violencia, el machismo, pero hay cosas que se han perdido. No sé, aquí veo a muchas caritas jóvenes, pero en mis tiempos era un honor y era tan agradable que el varón nos retire la silla, nos ayude a sentarnos, nos ayude a quitarnos el abrigo, colocar el suéter, el rebozo, lo que tengamos. La caballerosidad se ha ido perdiendo a causa de que algunas mujeres dicen que no somos inútiles, ¿por qué los hombres tienen que quitar y retirarnos la silla para sentarnos? No es inutilidad, es cortesía, es amor, es gentileza. Que nos abran la puerta del carro, no que súbete como puedas y estamos todas embarazadas, ni podemos, y el varón ahí sentadote, ¿no? ¿Qué pasó? Pero ¿por qué se está perdiendo esto? Porque nosotras como mujeres lo estamos permitiendo, ¿sí? No me subo si no me abre la puerta mi esposo, ¿no? Y dice, ¿qué? Perdón, y abre la puerta, ¿sí? No me importan las feministas, ese es su problema de ellas. Tú y yo nos conocimos que tú me abrías la puerta, ¿sí? Que retirabas la silla cuando yo estábamos en un lugar público y hasta en la casa, porque todos llegan y se sientan y como nosotras estamos sirviendo y cocinando y mi silla, ¿sí? Pero eso nosotros lo tenemos que generar, ¿sí? Pues en esta mañana yo voy a empezar a hablar de estas mujeres de la Biblia que nos enseñan cómo vamos a ser mujeres de influencia con poder. ¿En dónde? En nuestro hogar. Tenemos que ser mujeres de influencia en nuestro hogar, ¿sí? Porque si nosotros influimos en la calle, pero en la casa no, estamos mal. Estamos terriblemente equivocadas. Yo conozco muchas mujeres que son excelentes, como se dice vulgarmente, candil de la calle, obscuridad de su casa. Pero nosotros en esta mañana le vamos a pedir al Señor que seamos luz en nuestros hogares, ¿sí? Hoy vamos a hablar de una mujer que traspasó fronteras y los tiempos por su gran influencia. Ella es Débora, ¿sí? Débora, no devora, ¿sí? Seamos Déboras, no devoradoras. Débora, su nombre significa abeja. Fíjense que es tan importante nuestro nombre, el nombre que le pongamos a nuestros hijos, porque le estaban diciendo abejita. ¿Cómo es una abejita? La abejita que lleva miel, dulzura, es trabajadora, ¿sí? Y sabe trabajar en equipo. Y no es necesario que el jefe esté ahí parado para que ella lo haga. Ella lo hace, va y busca, transforma. Fíjense, me impactó esto. Una abeja va y busca el polen, lo digiere, ¿sí? Porque ella se lo tiene que comer, y lo digiere y saca miel. Eso es lo que quiere el Señor, que seamos cada una de nosotros, abejitas.
pero también su nombre significa avispa en tiempos de guerra. Porque como mujeres va a haber momentos en que tengamos que luchar. En mi vida matrimonial, casi ya voy a cumplir 40 años, ha habido momentos en que soy avispa y todas somos avispas. Yo creo que soy abejorro. Si es mi hija, voy y ataco. A mí que me hagan lo que quieran, pero a mi hijo, a mi hija, no me la toquen. ¿O no somos así? Y tampoco a mi esposo. ¿Sí? No queremos que ni toquen a nuestro esposo porque es mi esposo. Y lo acentuamos, ¿no? Te presento a mi esposo. Y los esposos, cuando nos ven así tan buenas que estamos, mi esposa, ¿sí o no? Porque estamos afirmando. Y no los estamos afirmando a nosotros, porque la influencia, acuérdense que la primera palabra que nos dio la pastora Domi es la influencia de poderes primero conmigo. ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Y dónde estoy? Y aquí Débora, ¿sí?, era profeta. Manifestaba la voluntad de Dios por inspiración divina. Ella profetizaba. Nosotros como madres de familia, como esposas, como hijas, como hermanas, como abuelas, toda palabra que sale de nuestra boca es profética. Es profeta. Somos profetas, ¿sí? Tú le dices a tu hijo: ay, hijo, tú estás guapo como tu padre y vas a ser trabajador como tu padre. ¿Sí? Estamos profetizando, pero si empezamos: ay, eres feo como tu padre, burro como tu padre, todo lo heredaste de tu padre, pues él va a decir: pues es que soy bien burro con mi padre. ¿Sí? Y se le queda. Recuerden, señoras, que los 5 primeros años de la vida de nuestros hijos son esponjas, absorben y los van a hacer que toda su vida, aunque ellos no quieren decir, pero ¿por qué tengo este sentimiento? Porque nosotras lo decíamos y lo sentimos cuando los teníamos en nuestro vientre. ¿Cuántos hijos fueron rechazados? Y chispas, estoy embarazado. ¿Y ahora? ¿Y qué tal que hubo ese pensamiento? Lo aborto. Ellos lo sintieron. Y dice: ¿por qué siempre está deprimido? ¿Por qué estamos deprimidas? A lo mejor hubo ese pensamiento. Y nosotros como bebés lo absorbemos. Médicamente está comprobado que sí, afecta a nuestros hijos. Todo el sufrimiento en el embarazo lo reciben nuestros bebés. Así es que nosotras, mujeres, señoritas que están aquí, va a haber momentos difíciles en su embarazo. Diga: perdóname, hijo, perdóname. Yo le pedía perdón a mis gemelos, no sabía que eran gemelos. Yo me puse muy mal en mi embarazo, en mi segundo embarazo, eran gemelos, no podía comer, 3 meses no comí, quedé hecho un hueso. Médicamente me dijeron: te hacemos un legrado porque te estás muriendo. Le dije: no quiero. Si Dios me dio a mi bebé, Dios me va a sacar adelante. Y le pedía perdón a mi bebé porque decía: no puedo comer, no podía ni tomar agua, me daban muchas náuseas. Y oraba por ellos, ¿sí? Oraba por mis hijos, porque nosotras somos profetisas, ¿sí? Profetizamos el futuro de nuestros hijos, profetizamos nuestro matrimonio. A ver cómo me va, a ver cómo me sale este marido. No, mi marido es leal, es fiel. Y tú estás profetizando. Débora era profetisa, profetizaba para su pueblo. Débora era obediente. Ella estaba totalmente bajo la voluntad de Dios,
todo, absolutamente todo lo hacía guiada por las instrucciones que recibía en su oración para no errar. Nosotros tenemos que aprender a ser obedientes. ¿A quién le gusta ser obediente? A mí me costó mucho trabajo, muchísimo, de veras. Desde niña yo soy la más chica de las mujeres. Y así es que, y mi papá decía que yo me parecía mucho a mi mamá y me consentía. Y no sé por qué, pero nací chiquita. No, y entonces yo era chiquita, chaparrita. Y mi papá me abrazaba. Y mi hermana, la que sigue antes de mí, ella es alta. Y entonces ella decía, ay, papá nunca me abrazaba. Le digo, ay, manita, es que estabas bien grandota. Y yo, como estaba chaparra, pues a mí me abrazaba. Y así es que me fue bien, porque estaba yo muy chaparrita y mi papá siempre me andaba abrazando. Y cuando nosotros aprendemos, nos consiente, mamás, seamos sabias, entonces somos desobedientes. Y yo era rebelde. Mi mamá era súper extra, archi, recontra, enojona y enérgica. Ella decía, te dije que limpiaras. Y ya estaba la cachetada en la cara así. Si estoy chata es por las cachetadas de mi mamá. ¿Sí? Porque mi mamá era cachetada para todo. Y cállate y zas, una cachetada. Y yo era rebelde, así, ay, porque me pega. Y yo siempre decía, ella no es mi mamá. Y mis hermanas grandes me decían, sí, una pobre huérfanita, me cantaba, sin su padre y sin su madre. Y yo lloraba y decía, sí, es cierto, no es mi mamá. ¿Me recogiste? ¿Dónde me recogiste? ¿Dónde está mi mamá? Y me daba otra cachetada, aquí está tu mamá. Me decía, ay. Sí, porque yo siempre estaba en pleito. Rebelde, y me decía, barre ahí. Ay, yo, ¿por qué barrí si yo no tiré la basura? Lo clásico que hacemos todos los adolescentes. Y en la adolescencia yo era súper extra archi recontra dormilona. Yo me escondía en los lugares más estratégicos de mi casa. Yo iba y me escondía ahí a dormirme porque me encantaba dormir y me encanta dormir. Y mi mamá me buscaba y me sacaba y me regañaba. ¿Sí? Una vez que estaba yo en la secundaria, mi mamá me estaba llamando la atención y yo le contesté a mi mamá de una manera cruel, no exactamente, no me acuerdo qué me decía, pero yo vi que mi mamá se volteó y vi que iba llorando. Y dije, ¿qué hice? Cuando vi que mi madre iba llorando, dije, qué desobediente soy, qué mala soy, qué malvada. Mi mamá no se merece eso. Mi mamá era una mujer luchadora, trabajadora, hacendosa, hermosa, amable. Sí, era sumamente enérgica, pero lo hacía porque nos amaba. Y tenemos que entender, jóvenes, que cuando nos llaman la atención es porque nos aman, no es que nos odien. Y me prometí desde ese día a no volver a hablar. Y me costó mucho trabajo. Empecé a orar. Cuando yo veía que mi mamá me llamaba a veces la atención, sin razón, porque a veces también llamamos las atenciones sin razón. Mi mamá nos regañaba porque veía allá afuera las chamacas abrazándose y besándose, y llegaba y nos regañaba y decía, ay mamá, pero si nosotros ni nos estamos besando allá afuera. Pero mi mamá se enojaba y al primero le daba su cachetada. Y entonces yo, para no alegar en contra de mi mamá, yo oraba, decía, Señor, pon guarda en mi boca, Señor, que yo no diga nada. Aprendí en la adolescencia, ¿sí?, a ser obediente, a ser obediente. Y con el esposo no les cuesta trabajo ser obedientes. Ay, a mí me costaba un trabajo con mi esposo ser obediente, y decía, ay, y cuando él me decía esto aquí, decía, pues vamos a medir fuerzas entre arquitectos, a ver qué castillo se cae primero. Sí, pero eso tenemos que aprender a ser obedientes. Débora era obediente. Débora
era líder. ¿Sí? Débora era líder, estaba encargada de administrar justicia. Ojo, estaba encargada. Débora se levantó como líder en el tiempo de Israel cuando estaba en la oscuridad, cuando no había ley, cuando todos, dice la palabra de Dios, hacían lo que más bien les parecía. Y esto nos les suena conocido en nuestras casas. Si tienen hijos adolescentes, mis hijos ya son adultos, pero cuando están nuestros hijos en la adolescencia, todo mundo hace lo que bien les parece. El papá dice, en mi casa sí se educaba, y la mamá dice, pues en la mía sí, y los chamacos dicen, pues en la mía así también. Y cada quien quiere hacer lo que más bien le parecía. En Israel estaban pasando un tiempo oscuro, en donde habían sido cautivos, en donde estaban siendo sojuzgados por los cananeos, por la desobediencia del pueblo. Todo lo que nos ha pasado ha sido por desobedientes. No hemos hecho la voluntad de Dios. Nos casamos con el que nosotros quisimos y nuestros papás nos dijeron, no te cases con él, mira que es flojo, mira que es borracho, mira que es bien mujeriego. No, y ahora que se case conmigo va a cambiar, yo lo voy a cambiar. Pero lo cambiamos a nuestro látigo, ¿sí? Así estaba el pueblo, cada quien hacía lo que más le parecía. Estaban sojuzgados por el pueblo cananeo. El pueblo cananeo era yo me lo imagino así como Estados Unidos, que tenía las mejores armas de ese tiempo. Tenía 900 carros de fierro. Nadie los tenía. Y su capitán Sísara dice que era cruel. Al pueblo que llegaba, arrasaba, lo exterminaba. Y ellos querían ir a atacar al pueblo de Israel. Y todos decían, pues mejor nos rendimos porque no tenemos más que unas espadas de palo y unas cuantas de fierro. Y los hombres estaban atemorizados. Estaban llenos de temor y tenían más miedo porque estaban alejados de Dios. Ellos sabían que Dios les había dado esa tierra donde fluye leche y miel, pero Dios les dijo, vas a sacar a esos pueblos, los vas a aniquilar y vas a matar todo ser viviente para que no te contamines. Muchos años, muchas veces yo decía, pero ¿por qué los mataban? ¿Por qué todo? ¿Por qué yo no entendía eso hasta que empecé a leer la historia de nuestros tiempos, de las conquistas que ha habido a través de la historia? Cuando hay guerra, hay violación, y las mujeres son las que sufren. Y lo peor es los hijos de las violadas. Los detesta su pueblo, porque dice, tú eres hijo del enemigo, y el enemigo los detesta porque dice, son de esos pueblos. Y entonces Satanás, fíjense, Satanás ha usado a estas personas que ni se sienten de este lado ni del otro. Dice, bueno, pues entonces nosotros no tenemos ni Dios ni familia y vamos a hacer lo que queremos. Por eso debemos de tener cuidado de hacer lo que Dios nos está enseñando en su palabra. Es tan importante leerla. Y aquí está cómo vamos a vivir, cómo quiere Dios que sea nuestro esposo, nuestros hijos, nuestra familia. Y entonces, en ese tiempo tan oscuro, ellos eran esclavos, eran tributarios, pero Dios ya le había hablado a Barak. Nuestra historia
está en el libro de Jueces. A ver si trae mi Biblia el libro de Jueces, porque ustedes saben que cuando buscamos los libros desaparecen. Y luego decimos, es que es nueva mi Biblia, está pegada. Y la mía, como ya está viejita, pues ya se la comió el hollín. Dice, aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, no estoy mal, no es capítulo 1, perdón, es capítulo 4. Jueces capítulo 4. Dice, después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goín. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros herrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. ¿Cuántos años tienen ustedes de vivir oprimidas por ese esposo cruel que piensa que tiene un carro de fierro? Sí. ¿Cuántos años han estado oprimidos por esos hijos que quieren hacer su voluntad? ¿Cuántos? ¿Cuántos años han vivido con esa mujer que está en ustedes? Tan voluntariosa, tan caprichosa, tan enojona. ¿Cuántos años? Yo tengo 64 años y yo creo que el Señor hace ya tiempo ha ido eliminando a esa mujer que Dios no quiere. Y que me ha costado trabajo mucho, ¿sí? Mucho para someter mi carácter, mi voluntad, mi querer gobernar, porque todas queremos gobernar. En esta casa mando yo. No, en la casa mandan nuestros esposos, ¿sí? Y dice, gobernaba, ya me perdí. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Fíjense, ella era esposa de Lapidot. Aquí la palabra de Dios no dice Débora, era jueza, no, era esposa. Era esposa, ella era una mujer sometida, era una esposa obediente, ¿sí? Y aparte de eso, dice que estaba encargada por los tiempos difíciles que estaba viviendo el país de Israel. Ella estuvo encargada de liderar. No le habían dado el puesto a ella. No es lo mismo que te dejen encargada de la oficina mientras el jefe no está. Tienes la responsabilidad de que todo marche como si estuviera el jefe, pero no eres la jefa, ¿sí? ¿Por qué gobernaba una mujer en esos países árabes? Fíjense, cuando estaba leyendo esto, en los tiempos de Débora, si en estos tiempos, ustedes han visto las noticias, han visto documentales de mujeres árabes, ellas no tienen voz ni voto. Aquí todavía nosotros ya tenemos derechos, pero ahí no. Imagínense en los tiempos de Débora. Pero Dios le dio ese encargo, porque había oscuridad. Y también a nosotras muchas veces durante nuestra vida Dios nos va a dar ese encargo por un tiempo. Si tú eres hija y hay un papá, pero el papá no conoce a Dios, tú vas a estar encargada por un tiempo de estar impartiendo justicia, pero divina. Vas a estar impartiendo justicia orando. Si eres esposa,
Hay tiempos en que nuestro esposo es alcohólico y está tan enfermo que nosotras vamos a liderar a nuestra familia, pero sin olvidarnos de que está el esposo. Y siempre, señoras, siempre decirles a nuestros hijos: ahorita tu papá no puede dar órdenes. Cuando los papás son alcohólicos, drogadictos, entonces si los agarran en sus 5 minutos, le dice: papá, ¿me das permiso de aquí? Dice: sí, ya me dio permiso papá. A ver, mira, hijo, tu papá ahorita está enfermo y él no puede darte esa orden. Cuando tu papá ya sane, porque estamos orando, porque le estamos pidiendo a Dios que salga de esa situación, y va a salir, no sé cuándo, pero va a salir, y yo estoy declarando que va a salir en 2 meses, ¿sí? Si es muy grave, pero ahorita tú me vas a obedecer a mí. Porque a veces no les decimos a nuestros hijos, nada más decimos: aquí mando yo. Y dicen: ah, sí, pues también mi papá. Y hacemos un equipo entre los hijos que están con el papá y los hijos de la mamá. Y no, ¿sí? Entonces, aquí Débora estaba encargada. Nosotras vamos a estar encargadas. Cuando iniciamos, yo me acuerdo que cuando inicié mi matrimonio, pues metíamos la pata bárbaramente. Yo vengo de una familia grande y comilona, y entonces estaba acostumbrada a hacer cazuelas grandes de comida, y yo compraba 2 kilos de tomate, medio kilo de chiles y bastantes cosas. Pues era él y yo. Y ya saben que pues de recién casados casi ni comemos. Entonces me sobraba y se pudría, y decía él: ¿por qué compras tanto y se pudre? Y cuando me decía: ¿y cuánto tenemos? Y ya nada. ¿Qué tenía yo que tener algo de dinero? Decía: pues sí, ya se acabó, ¿sí? Y entonces dice: no sabes llevar la economía, la llevo yo. Bueno, pues llévala tú. Y así anduvimos, llevábamos y traíamos. Tú no, tú sí, tú no, tú sí. Sí. Hasta que un día dije: yo me quedo con la administración, y yo la llevaba, trabajaba, cuidaba a los niños. La economía, ya estaba yo mal. Un día dije: no, ya, a ver, siempre estamos peleando por el dinero, tú vas a llevar la economía, a ver cómo le haces. Tú nada más, ¿y cómo le vamos a hacer? Pues mira, vamos a ir a la tienda, al mercado, yo compro y tú pagas. Sale, dice. Y ya me decís: le digo, necesitamos pagar la luz, el teléfono, los zapatos del niño, el uniforme, esto y aquello. Y mi mamá una vez me dice: oye, hija, ¿qué tiene tu esposo? Nada. ¿Cómo que no lo ves? Está bien guapo. No, está re flaco. Caray, le digo: ¿sí? Está enfermo. Le digo: no, mamá. ¿No? Entonces, ¿qué? Es que él lleva la economía. Ahora él tiene que pagar la luz, el agua, el carro. Dice. ¿Sí? Y entonces él supo, aprendió y cambiamos. Sí, yo ya tenía más cuidado. Esto me sobra, esto no lo como, eso no, esto sí. ¿Sí? Por un tiempo estuve a cargo de la economía, pero ahora yo no me hago cargo. Ahí está. Él sabe que cómo le hace, pues quién sabe. Ahí están, eso sí. El sueldo de él y mi sueldo, ahí está. Yo sé cuánto tiene. Y a veces él trae 50 pesos, nada más traigo 50 pesos. Me dice: pues agarra otro poquito. ¿Sí? Porque no, en el matrimonio, ¿sí? No podemos estar, tu sueldo es para ti y mi sueldo es para mí. Y tú compras un tomate y yo el chile, tú la cebolla y yo la sal. No. ¿Sí? Que si el marido gana muchísimo dinero, aleluya.
¿sí? Y te dice, tu sueldo es tuyo y de estos quiero para mis hijas, ¿sí? Y para mis nietas y bisnietas y hasta 1000 generaciones, Señor, de esos varones queremos. Pero a veces no nos tocan de esos varones, así es que tenemos que juntar nuestra economía y sacarla adelante. Dice, después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Oroset Goín. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad. Los hijos de Israel, los valientes varones, estaban temerosos del ejército de Sísara y tenían razón. Este ejército había asolado a muchos pueblos. Con estos antecedentes, ¿sí?, Débora tuvo que tomar este cargo. No porque Dios estaba cambiando, porque hay mujeres que dicen, no, si Dios puso a Débora porque los hombres no sirven y entonces ella va a… No, Dios la puso en ese tiempo porque era necesario. Es necesario a veces que ustedes como mujeres se levanten y lideren su hogar, pero un tiempo, ¿sí? Hago mucho énfasis en un tiempo, porque si nosotras queremos gobernar nuestro hogar, nuestro esposo se va a ir de la casa, porque va a ir a buscar un lugar en donde haya una mujer que lo deje ser cabeza. Ellos quieren ser cabeza y Dios los puso como cabeza. Ellos son nuestro escudo, porque cuando está mi esposo, yo soy más valiente. Tocan la puerta, yo sí me asomo, pero sé que él está, grito y está junto a mí. No, él grita y yo estoy junto a él, ¿verdad? Así no es. O sea, nuestro esposo es el guerrero y él siempre quiere ser. Dios así los hizo. Que sean los que van a gobernar, pero van a gobernar conforme nosotros, ¿sí?, estemos con ellos orando. Nuestros esposos, que Dios los puso para gobernar, para liderar, para profetizar, para llevar adelante nuestro hogar, lo van a hacer cuando tú y él se comuniquen. Qué bueno que ya venimos a la iglesia, qué bueno que tu esposo también ya viene, pero si no viene, tú vas a ser la luz en ese hogar. Él va a estar necio y él sí va a decirte, ve a la iglesia, pero tantito te quiera salir del huacal, te dice, eso te enseñan en la iglesia, eso dice tu Biblia. Voy a ir a ver a tu pastor y le voy a decir cómo te portas. Y los hijos también están, pero si prestos. Ay, vas a ver, mamá, le voy a decir a la pastora lo que me estás diciendo. Y hasta nos hacen el dedito así. Dice, no me señales, chamaco. ¿Sí? Pero Dios quiere que nuestros esposos gobiernen. Me encanta esta historia de Débora, porque Débora tomó el cargo de generala. Fue a ver a Lapidot, aquí en el versículo 6 dice, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000
hombres de la tribu. Débora no le dijo, pues a mí ya el Señor me levantó y ahora a ver, ¿quiénes quieren irse a la guerra? Vamos a pelear, Dios ya dijo y yo lo voy a hacer porque yo también, Dios está conmigo, porque Dios me ha levantado. No, Débora no dijo eso. Dios le había dicho a Débora, ya le dije a Barak, y fue ella y le dijo, Barak, ya Dios te dijo que juntes a 10,000. Y Barak le dijo, ay, ¿qué no ves, Débora, sus carros de fierro? Sí, junto a 10,000, pero todos tenemos palas, ni palas, pues de palo. Todo era de palo en ese tiempo. Sí, ¿cómo vamos a hacerle? Además, pues mira, todo el pueblo ni busca a Dios, mira estos borrachos, adúlteros, fornicarios, criminales. Se habían apartado de Dios los varones. ¿Y cómo quieres que Dios escuche? Pero él sabía que Débora era una mujer de oración, una mujer temerosa de Dios, una mujer que escuchaba y Dios la guiaba. A muchas de nosotras Dios nos guía. Nos va a dar dirección. ¿Cómo voy a hacerle para que mi esposo sea ese hombre fiel? Eso es la mayoría de las esposas. Luchamos por la fidelidad de nuestro esposo. ¿Cómo voy a hacer para que mi esposo me dé el dinero sin que me sienta así menospreciada? Y decir, para que comas, nada más. Pides, ¿qué crees? ¿Que tengo un árbol? Y te sientes ofendida. Pero ¿cómo vamos a hacer para que no nos den esas respuestas? Orando, pidiéndole a nuestro Padre. Algo tan hermoso que Él nos ha dado al Padre. Todo lo que le pidamos en el nombre de su Hijo amado se nos va a conceder. Tenemos un Padre, no estamos huérfanas. Tenemos un Padre terrenal que lucha por nosotras, que nos defiende. Y tenemos un Padre celestial que transforma ese corazón de piedra de nuestro esposo, lo cambia. Pero tenemos que orar, ¿sí? Débora era una mujer obediente y oraba. Y le dijo, Barak, ¿ya te dio una orden Dios? Y Barak le dice, pues sí, pero tenía temor. Y le contesta, el Señor le había dicho a Barak, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. ¿Qué no ya te dijo? Pero Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. Yo cuando estaba leyendo esta parte decía, ha habido momentos en mi familia, en mi matrimonio, en los que cuando mis hijos se enferman, mi esposo es muy tranquilo, muy tranquilo. En mi casa somos más activos. Mi mamá nos tenía muy activas y en los momentos en que ha habido crisis, se cayó mi hijo de la azotea. Cuando era pequeño, tenía entre 5 o 6 años, él se queda paralizado así. Y le digo, apúrate. Y él no sabe qué hacer. Y yo no, porque yo soy de decisiones, de a ver qué es lo que va a pasar. Ese día que se cayó mi hijo del techo, mi hermano es médico y lo agarró, se lo llevó y me dice, síguenos. Y llegando al hospital, mi hijo lloraba y el médico me dijo, a ver, pase la mamá del niño y tranquilícelo. Y ya lo tranquilicé, pero cuando ya la iban a coser, porque él se abrió aquí esta parte,
Y cuando a él lo iban a coser, me dijo, salga señora. Pero él empezó a gritar, a pesar de que estaba anestesiada localmente en la parte, él gritaba. Y entonces, señora, pásele. Pues le abren la piel así, casi se la voltean y le tallan ahí. Y yo decía, ay, mi hijo. Pero estaba yo ahí muy tranquila. En ese momento, tranquilo, hijo, no va a pasar nada. Él es el médico, él te ama, él no te va a lastimar. Y le empezaron a coser y yo ahí viendo cómo lo cosían. Y yo decía, ay, Dios mío, mi hijo. Y salí, me dice, puedes salir un momentito. Y ya le digo, espérate, hijo, un ratito. Sí, dice. Y salí y ya me estaba desmayando y mi hermano estaba ahí parado y me dice, no te desmayes, mañana te desmayes todo el día si quieres. Pero ahorita, ¿sí? Así es nuestra vida. Va a haber momentos en que nos sintamos desmayar, casi estamos desmayadas, pero nos tenemos que levantar y tomar las armas que Dios nos ha dado, la oración. ¿Sí? La oración, porque nuestros esposos a veces se quedan azorados, temerosos, o a veces la esposa, y el esposo es el que toma la batuta, ¿sí? Pero es un tiempo pequeño. Es un tiempo pequeño. Porque Dios no quiere que nosotras, ¿sí?, seamos cabeza en nuestro hogar. Si tenemos nuestro esposo, es el esposo. Es el esposo. Démosle chance. Yo las invito a que lo empujemos. Tú puedes. Va a haber tiempos en nuestro matrimonio, sobre todo cuando somos recién casados, los tenemos que ir empujándole. Tú puedes, no tengas miedo, échale ganas. Yo voy a estar aquí. Yo voy a ayudarte. Mi esposo, cuando nos casamos, él estudiaba. Yo ya había terminado mi carrera, pero él estaba estudiando. Él venía atrasado. Y él me decía, ya no. Imagínense, tenía que estudiar, tenía que trabajar y él era taxista. Decía, es que me duermo manejando, voy a chocar. Decía, tú puedes, tienes que hacerlo, tienes que terminar. Y después cuando entramos a estudiar la licenciatura en matemáticas, yo era la que dije, ya no estudiamos. Y él me decía, sí, tú puedes, chaparrita, ándale. Él desarrolla más rápido las matemáticas y entonces es que hay mucha tarea, los niños, la ropa, tengo que trabajar en los exámenes y todas las cosas que tengo que entregar en la escuela. Y él me animaba. ¿Sí? Así es la vida del matrimonio. Así es la vida de las mujeres, que vamos a motivar a nuestros esposos, a empujarlos, a darles la certeza de que ellos pueden. Pero si tú y yo les decimos que inútil eres, no sirves para nada, los acabamos. Y vamos a tener esposos sosos. Y luego decimos, es que luego no quiere hacer nada. Tú lo has anulado. Tú lo anulaste. Débora, aquí a Barak, no era su esposo, era el capitán. Y él le dijo, vamos pues. Pero ella fue y no estuvo al frente. Ella estaba atrás. Ve, Barak, aquí voy a estar. ¿Qué es lo que hacemos? Que yo he hecho muchas veces. Ve, aquí estoy, aquí voy a estar orando. Ve, tú puedes, tú hazlo. ¿Sí? Débora no tomó el lugar del capitán Barak. Y Dios, en su poder sobrenatural, dice que si Sara dice, pues yo a este pueblo lo voy a hacer trizas. Y estaba ahí con sus carros, ya ufanándose de la victoria, y Dios mandó un huracán. Yo me imagino que mandó de esos huracanes que están cayendo y que tenemos que estar orando para que cesen.
Yo me imagino que una montaña de lodo vino, dice que se llenó de lodo todo donde estaban sus carros de fierro, estaban tan atascados de lodo que tuvieron que huir. Y Císara, que era el capitán de ese gran ejército, huyó a pie. No sé si vieron unas escenas de Arabia, de Irak, en donde van los hombres así, saliendo con esfuerzo de lodo, de tanta lluvia, y llevan sus maletas, lo poco que pueden salvar, y se van sumergiendo casi hasta el cuello. Yo me imagino a Císara huyendo. Y fueron derrotados. ¿Qué problema tienes en tu casa? ¿Qué problema hay? Ponlo a los pies del Señor. Dile: Señor, dame estrategias para que yo pueda vencer a este enemigo en tu nombre, Señor. Ayúdame, Padre, dame sabiduría de lo alto, dame ese espíritu de discernimiento para que yo pueda ver lo que no quiero ver, porque como mamás no queremos ver lo que estamos viendo. Yo tengo hijas y luego cuando las hermanas nos decimos, porque ya ven que entre hermanos, mira lo que está haciendo tu hija, ay, no es cierto. Ay, mejor ya no vengo porque luego me regañas. Y ya no vamos a visitar a la hermana porque nos está diciendo algo. Pero Dios quiere que seamos transformados. Y esa batalla fue ganada. Pero no fue ganada por Débora, sino por otra mujer, Jael. Ella vivía en el campo, en la montaña, y Císara huyó. Y ellos eran amigos del pueblo cananeo. Y Jael le dijo: entra. Lo vio y dice: viene huyendo. Por la cara, la forma, pues él tenía carros. ¿Qué cosa tenía que hacer a pie? Y le dijo: pasa, descansa. Y lo mató. Dice que tomó una estaca de fierro, porque sus carros eran de fierro. Tomó un mazo, cuando él estaba ahí durmiendo, tomó la estaca, dice, y se la clavó en la sien, en la cabeza, porque le tenemos que dar en la cabeza al enemigo para que sea derrotado, para que nuestros hogares queden libres de esos hombres, de esas mujeres que son, ¿sí? No son Satanás, son instrumentos para que destruyan nuestras vidas, primero personales, porque nos sentimos terriblemente derrotadas cuando vemos que en nuestro hogar no funciona. ¿Quién se siente culpable? Yo me he sentido culpable cuando han pasado cosas a mis hijos. Yo digo: yo tengo la culpa, porque viendo no hice nada, no oré, no le llamé la atención, porque a veces nos da miedo. Decimos: es que si le digo y si se enoja, pues que se enoje, diría mi mamá. Es mejor que se enoje ahorita y no que llore toda su vida. Dios nos va a dar la victoria. Y no a Débora se la dio, a Jael. ¿Por qué? Porque quiere Dios que tengamos un corazón humilde, un corazón sensible, un corazón de madre. Débora dice que se hacía llamar madre de Israel. Queremos tener corazones de madres. Queremos influenciar. Que tus hijos, que tu esposo vea que en los momentos críticos vas a liderar, pero también tienes esa obediencia a decir: adelante, amado mío, te amo. ¿O no aman a sus esposos? Yo amo a mi esposo con todo mi corazón. Hace años mi esposo
aquí en Familia Feliz. Estábamos en la puerta y él estaba hasta el fondo en una escalera, hasta arriba. Y mi hijo venía llegando de México y me dice: mamá, ya llegué. Y en ese momento nos volteamos y vimos que la escalera caía así, resbalaba, y yo veía que mi esposo se iba resbalando y corría con todas mis fuerzas, y mi hijo, y en el camino, esos segundos que iba yo hacia él, decía: se va a matar, se va a matar mi esposo. Y dije: Padre, en el nombre de Jesús, yo rechazo todo espíritu de muerte. Mi esposo no va a morir. Y llegamos juntos, él al suelo y yo a sus pies, y el chorro de sangre. Y le decía: no te muevas. Él instintivamente se movía. Mi hijo le digo: vamos a voltearlo, porque estaba de boca, había fracturado la nariz, se había roto varios dientes. Y le digo: lo vamos a voltear, quítale los zapatos, aflójale todo lo que trae, quítale los calcetines, el cinturón. Y él me decía: no, sí, tienes que respirar. Y Dios lo guardó. Me acuerdo de Isma, entró el pastor Jesse y dijo: pónganse a orar. Ismael, yo me acuerdo mucho de él, que él lo que hacía era: empezamos a clamar. Tenemos que clamar por nuestros esposos. Tenemos que pedir por la vida de nuestros esposos, de nuestros hijos, que son cabeza y no cola. El enemigo quiere que nuestros hombres estén bajo los pies del enemigo, pero no, Dios los levantó. Oren por sus esposos, oren por sus hijos, oren por sus nueras, oren por sus yernos, por sus futuros yernos, por sus futuras nueras, por sus nietos. Que Dios les dé ese espíritu de amor, y que por ningún motivo nos olvidemos del primer mandamiento, porque si nosotros nos aferramos a ese mandamiento, nada podrá destruir nuestro hogar. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo, que es tu esposo, que son tus hijos, que son tus padres, que son tus hermanos, como a ti mismo. Tenemos que aprender a ser obedientes. Las mujeres de influencia son las mujeres que obedecen a Dios, y lo demás va a ser fácil. Si tú aprendes a obedecer a Dios, obedecer a tu esposo va a ser lo más sencillo del mundo, y lo vas a hacer con amor, porque tú obedeces al Padre porque lo amas. Tú obedeces al Padre Celestial porque tú estás totalmente enamorada y sabes que Él jamás te fallará. En esta mañana yo las invito a que aprendamos y le pidamos a Dios a ser obedientes, a rendirnos a Él. Ríndanse al Señor, de veras, ríndanse. Y esos problemas que están habiendo en nuestros hogares, Dios los va a derribar, va a mandar tornados, huracanes, y van a ser vencidos. Y se van a levantar los varones de nuestros hogares
alabar al Señor. Ellos son siervos del Dios Altísimo. Así que en esta mañana yo las invito a que se pongan de pie. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios obediencia. Pero para que seamos obedientes tenemos que rendirnos. Ríndanse. Rindan ese ejército que tenemos de ira, de rencor, de amargura, de control, de amenaza. Porque son ejércitos que quieren dominar nuestra vida. No es que queramos que el hombre nos tenga bajo sus pies. No, Dios no lo va a permitir. Ríndanse a Él. Levanten sus manos, levanten su corazón, levanten ese clamor. Señor, aquí estamos, rendidas ante tu presencia. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque hemos tenido el liderazgo de nuestro matrimonio desde el día que nos casamos. Y lo único que hemos hecho, Señor, es destruir, pelear, angustiarnos. Queremos ser mujeres que profetizan paz. Queremos ser mujeres que nos conozcan en nuestra familia, porque somos mujeres llenas de amor, de consejo. Cuando se acercan nuestros hijos, nosotros tenemos un buen consejo y no vamos a ser piedras de tropiezo. Señor, aquí estamos como madres. Queremos ser madres influyentes, que influyan con tu palabra, que influyan con la oración, que influyamos ayunando y que nuestros hijos vean que leyendo tu palabra nos da sabiduría de lo alto. Queremos ver que nuestros esposos vean que estamos orando sin cesar. Padre, tú has sido bueno. Tú has sido bueno y lo serás por siempre. Entreguemos nuestras vidas. Entreguen esto que tienen en su corazón, que les está haciendo daño y que no está permitiendo que sean esas mujeres que profeticen, que lideren, esas esposas que necesita este varón que Dios te ha dado. En esta mañana te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú estás con nosotros. Y vamos a ser esas mujeres rendidas a ti. Rendimos nuestra vida, nuestra mente, nuestro carácter, nuestras emociones. Guíanos, Señor. Queremos ser como Débora, que junto con su esposo, el capitán, venció todo ejército que acampe en contra nuestra. Tu palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Muchas gracias.